Hay decisiones que no solo incomodan, detonan algo dentro de nosotros. No porque no las entendamos, sino porque nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos hasta dónde llegaríamos para sentirnos completos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Dolor, función, salud, aceptación, con tal de convertirte en quien crees que realmente eres. La historia que estás a punto de escuchar no trata solo de modificaciones corporales extremas. Trata de identidad, de obsesión, de libertad y de una pregunta inquietante. ¿Existe un límite real cuando el cuerpo se convierte en el único lugar donde uno puede expresarse? Quédate, porque este caso no se resuelve con un simple «¿está loco o es arte?». Una historia que divide. Cuando vemos a alguien que ha llevado su cuerpo más allá de lo reconocible, la reacción suele ser inmediata y visceral. Hay quien siente miedo, otros rechazo, algunos curiosidad. Y no faltan quienes sienten rabia, como si la existencia de esa persona fuera una provocación personal. Pero detrás del impacto visual hay una historia mucho más compleja. No estamos hablando de una moda pasajera ni de un impulso aislado. Estamos hablando de un proyecto de vida. De alguien que decidió que su cuerpo no era algo que simplemente se hereda, sino algo que se construye. El proyecto de transformación. Anthony L., artista francés de poco más de 30 años, es conocido internacionalmente por un proceso de transformación corporal extrema que lleva desarrollando durante años. Él no lo define como un conjunto de cambios, sino como una evolución. Su piel está casi completamente tatuada. Su rostro ha sido alterado con implantes. Ha modificado partes de su anatomía de forma permanente y ha tomado decisiones irreversibles que para la mayoría serían impensables. Para el público, es impactante. Para él, es coherente. Afirma que todavía no ha terminado. Que su proyecto está incompleto. Y esa frase, por sí sola, ya dice mucho. El cuerpo como lenguaje. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha utilizado el cuerpo como medio de expresión. Pinturas rituales, cicatrices, marcas tribales, tatuajes, perforaciones. El cuerpo siempre ha sido un mensaje. La diferencia es que hoy contamos con tecnología, medicina y procedimientos que permiten llevar esa expresión a niveles nunca antes vistos. Anthony no considera que esté destruyendo su cuerpo. Cree que lo está moldeando. Que está diciendo algo que no puede expresar con palabras. Para él, su cuerpo no es un contenedor de su identidad, sino la identidad misma. Antes de todo esto, antes del proyecto, su vida era sencilla. Rutina, trabajo estable, días que se repetían uno tras otro. Desde fuera, una vida normal. Desde dentro, una vida vacía. Él mismo ha explicado que no se sentía cómodo consigo ni con el camino que estaba siguiendo. Algo no encajaba. Desde joven mostró fascinación por el cuerpo humano llevado al límite, el culturismo, la transformación física, la idea de que el ser humano no es un producto terminado. A eso se sumó su interés por el arte y por la ciencia ficción. Por la posibilidad de que la evolución no sea solo biológica, sino también voluntaria. Ese fue el punto de ruptura. El dolor como parte del proceso. Cada modificación implica dolor. No simbólico. Dolor real. Intervenciones invasivas, procesos largos de recuperación, secuelas permanentes. No hay anestesia emocional que lo suavice. Anthony ha dicho que no existe una modificación peor que otra. Todas duelen. Todas dejan marca. Todas exigen pagar un precio. Y aún así, continúa. Lo que para muchos sería una señal de alarma, para él es parte natural del camino. Riesgo, legalidad y controversia. Muchas de las modificaciones que ha realizado no están permitidas en hospitales convencionales. No porque sean imposibles, sino porque cruzan límites éticos y médicos claros. Esto ha provocado que se someta a procedimientos fuera del sistema sanitario tradicional, con los riesgos que eso implica. Infecciones, pérdida de funciones, complicaciones a largo plazo. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una persona puede poner en peligro su vida en nombre de la autoexpresión? La mirada de la psicología. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de casos no son simples ni blancos o negros. Existen trastornos reales relacionados con la percepción del propio cuerpo,
con la necesidad de modificarlo constantemente o con el deseo de amputación de partes sanas. Pero también existe algo igual de real, la libertad individual y la diversidad de formas en las que las personas buscan sentido. El problema surge cuando la felicidad parece depender únicamente del siguiente cambio. Cuando no modificarte genera ansiedad. Cuando el proyecto nunca se siente completo. Ahí es donde la línea entre expresión y dependencia empieza a difuminarse. La reacción social. Anthony recibe insultos, amenazas y burlas de forma constante. Comentarios que, muchas veces, dicen más sobre quien los escribe que sobre quien los recibe. Él no obliga a nadie a seguir su camino. No promueve que otros hagan lo mismo. Simplemente existe. Y eso, para algunas personas, resulta intolerable. Vivimos en una sociedad que defiende la individualidad, hasta que esa individualidad nos incomoda. ¿Hay un final? Anthony afirma que su proyecto tendrá un final, que llegará un punto en el que se sentirá completo. Pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Puede haber un final cuando la identidad se construye a través del cambio constante? Tal vez el final exista. O tal vez el movimiento sea lo único que mantiene viva la sensación de sentido. Reflexión final. Este no es un caso para aplaudir ni para condenar a la ligera. Es un espejo incómodo que nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide tomar el control absoluto sobre su cuerpo. El cuerpo como arte. El cuerpo como mensaje. El cuerpo como campo de batalla. Quizá no se trate de si esto es correcto o incorrecto. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué harías tú si la única forma de sentirte auténtico fuera transformarte por completo? Déjame tu opinión. Te leo.